buenos días, mis queridos estudiantes de Formar. Cordial saludo para todos ustedes y para su familia. Me dirijo a ustedes y a la comunidad formalista que tengo la oportunidad de verle, no solo para enviarle un cordial saludo, sino también para invitarlos a que acojamos de manera masiva las directrices del gobierno nacional en lo que tiene que ver con el confinamiento, es decir, la cuarentena que se ha decretado a raíz de la pandemia del COVID-19. Entendamos de que esta situación no es para hacer vida social, paseos, etcétera, ir a parques, sino para que nos acuartelemos en nuestras casas y evitemos en lo posible las multitudes. Es la mejor forma de evitar el contagio y que el COVID-19 se pasa por todo el territorio colombiano. En Córdoba, afortunadamente, no se ha todavía diagnosticado ningún caso. Eso no quiere decir que no llegue acá, pero de que no llegue el virus depende mucho de nuestra conducta responsable, de nuestro propio autocuidado. Bien, ese era el mensaje que quería para ustedes. De otra parte, pues quiero felicitarlos a ustedes, a los 4 grupos que intervinieron vía WhatsApp a raíz pues, de las dificultades que tuvimos con la plataforma Q10 por las presentaciones que hicieron sobre los diferentes grupos farmacológicos. El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4, que los días jueves y viernes estuvieron haciendo su respectiva exposición vía WhatsApp. Quiero, digamos que felicitarlos a todos por su iniciativa, por su entusiasmo para adelantar estas clases virtuales en razón de que las presenciales ya no se pueden adelantar precisamente debido a las medidas que de tipo sanitario tomaron las autoridades. Pero eso nos obliga a ser más responsables, a tener más iniciativa y sobre todo mayor motivación para hacer nuestras tareas en el proceso de aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera virtual. Entonces, en el día de ayer le envié a su WhatsApp precisamente una comunicación de parte de la dirección de Formar, donde se adopta de manera ya firme todo este proceso virtual para adelantar los procesos de enseñanza-aprendizaje y vamos a echar mano de todos los elementos y herramientas que tengamos para adelantar nuestro proyecto, nuestro proceso. Así que vamos a trabajar más duro en cuanto a la plataforma Q10 en asocio con el ingeniero para que nos colabore y podamos estructurar de manera eficiente este sistema que es muy novedoso y muy efectivo. Pero también vamos a estar en contacto vía WhatsApp, vía Skype si es necesario y por YouTube. Les decía que vamos a habilitar un canal de YouTube para estar haciendo presentaciones periódicas sobre los diferentes temas que atañen a nuestra formación. Ya vi y revisé el contenido de cada una de las presentaciones que ustedes hicieron, pero obviamente como docente tengo la obligación de hacer algún tipo de puntualización y de profundización en algunos temas que quedaron de pronto en el aire o que no fueron tomados por ustedes de manera profunda. Por eso ven ustedes acá en la pantalla una diapositiva donde se muestra el tema que voy a tomar hoy, que es los antiinflamatorios no esteroides, es decir, aquel grupo de agentes antiinflamatorios que utilizamos para los procesos dolorosos de los pacientes. Debo decir, antes que nada, explicarle pues que antes de entrar en materia es importante destacar y definir algunos conceptos básicos de patofisiología que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar más adelante. En primer lugar, tenemos que definir lo que es
la inflamación y el dolor. Entonces, el dolor, en primera instancia, el dolor es una sensación neural, ¿verdad?, de características desagradables, ¿verdad? Y cada paciente puede percibir de manera diferente la sensación de dolor. Todo depende del umbral del dolor de cada paciente. Pero es una sensación desagradable, una experiencia desagradable para el paciente, que por lo general puede estar asociado a un daño tisular, ¿verdad?, o a un proceso infeccioso, o a cualquier otro proceso que involucre lesión tisular, es decir, que haya daño a nivel de tejidos. Esto no ocurre siempre, hay veces unos dolores que se presentan, ¿verdad?, sin que haya un daño tisular, pero muchas veces hay dolor por procesos espásticos, ¿sí?, como por ejemplo como tenemos los cólicos renales, los cólicos intestinales, cólicos estomacales. No hay proceso de lesión tisular, pero sí hay un proceso espástico, ¿sí?, a nivel de musculatura lisa. La inflamación, por otro lado, es un proceso, ¿verdad?, de reconstrucción tisular, donde participan una serie de sustancias que lo que buscan es restablecer nuevamente el orden tisular, la estructura tisular, en los diferentes tejidos que son afectados por un proceso traumático. Entonces, a veces la inflamación la tomamos como un proceso negativo, pero realmente es un proceso de reconstrucción tisular que debo manejar de manera responsable. Entonces, quiero decirle que la inflamación que normalmente nosotros miramos en los pacientes es un signo clínico muy evidente y que se caracteriza por 4 condiciones. La primera de ellas, obviamente, es el dolor. El paciente siente dolor en la parte donde está la inflamación, dolor, da el tumor, es decir, la tumefacción, que es esa sensación de dureza que nosotros apreciamos en la parte que está hinchada, está inflamada. En tercer lugar, el rubor, ¿verdad?, que es la coloración rojiza que toman los tejidos inflamados, ¿verdad?, y el calor, sí, calor localizado en la parte que está inflamada, hinchada. Y podríamos añadir un quinto elemento, ¿verdad?, que sería la limitación de la movilidad. Tenemos una parte dolorosa, un golpe, una torcedura, un esguince, tenemos problemas de movilidad, hay limitación en la movilidad. Precisamente el dolor nos impide movilizarnos de manera libre. Hecha esta aclaración, pues vamos a pasar seguidamente a pasar algunas diapositivas. Yo lo voy a ir explicando cada uno de los contenidos y vamos compartiendo desde sus casas todo este material que he desarrollado para ustedes. Así que en un momento seguimos. Sí, mi estimado estudiante, nuevamente buenos días. Como habíamos iniciado al comienzo de la charla, en el día de hoy vamos a hablar de los analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos no esteroides, es decir, los AINES. Recuerden que aparte de los AINES hay otro grupo de agentes antiinflamatorios también muy usados, como son los antiinflamatorios esteroides. Los analgésicos antiinflamatorios esteroides es un grupo de medicamentos que también se usa con bastante regularidad en el tratamiento del dolor, también se usa para procesos alérgicos, procesos autoinmunes y como terapia de reemplazo hormonal. Los antiinflamatorios esteroides tienen su origen, son sustancias de orden fisiológico que son producidos en la médula suprarrenal, la parte cortical, la corteza de la médula suprarrenal,
y que toman el nombre de glucocorticoides o mineralocorticoides de acuerdo a la estructura química. Hoy utilizamos agentes antiinflamatorios no esteroides como son el grupo de la dexametasona, la betametasona, la cortisona y un grupo bastante extenso de sustancias que se utilizan para el manejo, como les decía al comienzo, del dolor, la inflamación, los procesos dolorosos crónicos como la artritis reumatoide, los procesos autoinmunes y sobre todo en los procesos de alergia. Son medicamentos muy efectivos, muy valorados, pero también desafortunadamente muy mal utilizados, manejo no racional de ellos. Hay automedicación, lo cual es desafortunado porque así como tienen beneficios, tienen también grandes efectos indeseables o colaterales. Pero el tema de hoy es sobre el grupo de antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos no esteroides, es decir, los AINES. Como ustedes recordarán, en nuestra pasada clase tuvimos la oportunidad de hablar sobre la automedicación, que es una práctica desafortunada por algunas personas, muchas personas realmente. Y precisamente cuando revisamos el tema encontramos que los fármacos, los medicamentos de mayor uso en la automedicación son los antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos no esteroides, es decir, nuestros AINES. Por eso he decidido tomar en primera instancia este tema para que podamos visualizar la gran magnitud del riesgo de aquellas personas que en un momento dado podemos practicar la automedicación de manera no responsable. Entonces, el tema de hoy, antiinflamatorio, antipirético y analgésico no esteroides, AINES, entre otras cosas, además para complementar la intervención de ustedes, la presentación que hicieron durante los días jueves, viernes y sábado a través del WhatsApp, porque se hace necesario obviamente amplificar algunos conceptos que no fueron tomados por ustedes y es necesario digamos que profundizar. Entonces pongan mucha atención sobre cada uno de los aspectos que vamos a tomar sobre los AINES. Entonces vamos a revisar en primera instancia de que los temas que vamos a revisar en esta diapositiva son los mecanismos de acción, los procesos de absorción, distribución y eliminación, las aplicaciones terapéuticas que tienen los AINES, desde luego revisar los efectos secundarios del tratamiento con antiinflamatorios no esteroides, las interacciones farmacológicas, las indicaciones puntuales y los problemas que pueden estar asociados en el uso en pacientes, en pequeños pacientes, o sea, el paciente pediátrico y el paciente de edad avanzada, que son los pacientes más proclives o más propensos a sufrir de efectos indeseables cuando se le medica los analgésicos no esteroides. Entonces, el primero, recordemos por la definición que ustedes hicieron, que ustedes ya saben, que los AINES es un grupo de fármacos con características antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas que no están químicamente o estructuralmente relacionados, pero que sí tienen actividades muy parecidas. Todos tienen un efecto analgésico, antiinflamatorio, antipirético y algunos, ¿verdad?, tienen un efecto antiagregante plaquetario que tiene beneficios o que en algunos casos puede ser perjudicial en algunos pacientes. Entonces, el grupo de los AINES que vamos a tratar hoy, lo más importante, son los derivados del ácido salicílico y sus derivados, los salicilatos, ¿verdad? Los derivados del paraminofenol, como el acetaminofén, los derivados del ácido acético, ¿verdad?, como son la indometacina, el suclindal, el etodolac, la tormetina, el ketorolaco, la nabobetona y el diclofenaco,
¿verdad? Vamos a mirar también el grupo de derivados del ácido propiónico. A este grupo pertenece el ibuprofeno, el naproxeno, la tolmetina, el ketorolaco, la nabumetona y el diclofenaco, que es tal vez uno de los fármacos más extensamente usados. Los derivados del ácido propiónico, como el ibuprofeno, el naproxeno, los ácidos enólicos, también conocidos como oxicanes, como el piroxicam, meloxicam, tenoxicam, etc. Y por último vamos a ver unos medicamentos antiinflamatorios no esteroides de relativa introducción reciente, digamos, al mercado, como son los heterocíclicos selectivos para la ciclooxigenasa 2, o sea, los selectivos COX-2, como el Celecoxib, el Parecoxib, el Etirecoxib y el Rofecoxib. De estos 4 que mencioné, los más utilizados son el Celecoxib y el Rofecoxib, del cual hablaremos más adelante. Entonces, vamos a hacer un poco de historia de cómo fue el proceso de identificación, de obtención y de investigación y desarrollo de los productos antiinflamatorios, de los agentes antiinflamatorios. La medicina hipocrática, es decir, Hipócrates, que vivió entre los 460 y 377 años antes de Cristo, fue un médico destacado en la antigua Grecia, que tuvo la oportunidad de usar por primera vez la corteza del árbol del sauce, y tuvo la oportunidad de comprobar mediante experimentos en pacientes su capacidad de controlar, haciendo extractos de la corteza del sauce. Tuvo la oportunidad de ver sus efectos contra el dolor, pacientes que sufrían dolor por traumatismo, pacientes que sufrían estados febriles por procesos infecciosos, o observó que también tenía un ligero efecto antiinflamatorio. Pero más que todo, tuvo la oportunidad de comprobar los efectos bastante significativos sobre los procesos febriles y sobre el dolor. Sí, tenía efectos antipiréticos y analgésicos. Los resultados obtenidos por Hipócrates, ¿verdad? Por los buenos resultados obtenidos por Hipócrates utilizando la corteza del sauce para curar la fiebre, generó mucha investigación posteriormente y se comprobó que desde el punto de vista químico la corteza del sauce, ¿verdad?, tiene la capacidad de generar, cuando se somete a cocción, generar glucosa y ácido salicílico, que más tarde en el organismo se transforma en ácido acetilsalicílico por proceso de acetilación. Y como todos sabemos, el ácido acetilsalicílico es un agente que se utilizó por primera vez como antifebril y como analgésico, ¿verdad? Del sauce se obtuvo inicialmente la salicilina, que es la sustancia natural de por sí que contiene la corteza del sauce, y que a ella se deben las propiedades analgésicas y antipiréticas de la corteza del sauce. Más tarde, ya en época reciente, un químico de la compañía Bayer, un laboratorio alemán, el doctor Haussmann, hace un proceso químico en el laboratorio de conversión in vitro de la salicilina, es decir, la sustancia que se obtiene al tratar la corteza del sauce, es decir, el ácido salicílico, lo acetila en el laboratorio
y obtiene el ácido acetilsalicílico, ¿verdad? Y el ácido acetilsalicílico, el químico, el doctor Hofmann, le dio el nombre de aspirina. Entonces, desde esa época en que se sintetizó la aspirina, viene utilizándose masivamente y con grandes beneficios para el paciente en el control no solamente del dolor, la fiebre, sino también como antiagregante plaquetario, que hoy se utiliza a pequeñas dosis para evitar los procesos de infarto en el paciente con riesgo de sufrirlo. Entonces, este es a grosso modo el origen, digamos, de la aspirina y cómo fue obtenida a partir de la corteza del árbol del sauce. Nuevamente vamos a repasar acá el grupo de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroides, y repito que esta clase de medicamentos comprende los derivados del ácido salicílico, precisamente el que estábamos mencionando ahorita, que es el ácido acetilsalicílico, o aspirina y el diflucinal. Son los dos agentes antiinflamatorios no esteroides derivados del ácido salicílico. Los derivados del ácido propiónico, repito, entre otros, ¿no? Naproxeno, ibuprofeno, flurbiprofeno y ketoprofeno. Los derivados del ácido acético, la indometacina, el etodolac, el diclofenaco, el ketorolac. Los derivados del ácido enólico, por ejemplo los aicanes, ahí vemos el piroxicam, la fenilbutasona y el tenoxicam. Son los medicamentos que más conocemos de este grupo. Existen otros, pero acá en Colombia casi no tienen utilidad. Derivados del ácido fenámico, por ejemplo el ácido mefenámico, que es el Ponstan acá en el mercado colombiano, el ácido meclofenámico, las alcalonas como la nabumetona, pertenecen ellos a los derivados del ácido mefenámico. Y los compuestos heterocíclicos, ¿verdad? Los COX-6, que ya mencionamos anteriormente y que son selectivos, inhiben de manera selectiva la ciclooxigenasa 2, como el Celecoxib y el Rofecoxib. Pero de estos medicamentos con acción selectiva, inhibitoria, selectiva sobre la ciclooxigenasa 2, vamos a hablar más adelante. Entonces, los AINES, además de clasificarse por su estructura química, es decir, de dónde vienen, de dónde se deriva, también se clasifican por su grado de selectividad inhibitoria sobre las ciclooxigenasas. Recuerden que los tejidos animales y obviamente los humanos, nuestro tejido celular tiene una bicapa lipídica que estructura, que conforma la membrana celular, y obviamente están presentes en todos los tejidos del humano, esa bicapa lipídica que hace parte de la membrana celular. Sobre cuando hay un proceso inflamatorio, alérgico, cancerígeno, traumático de cualquier orden, los fosfolípidos que están haciendo parte de esta bicapa lipídica de la membrana celular de los tejidos, ¿verdad? Sobre estos fosfolípidos actúa una enzima. Esa se llama la fosfolipasa A. Es decir, la fosfolipasa A, cuando hay procesos inflamatorios, actúa sobre los fosfolípidos. Y este es el inicio de la llamada cascada del ácido araquidónico para convertir
los fosfolípidos que estaban inicialmente en la membrana celular de los tejidos a convertirlos a través de la fosfolipasa en ácido araquidónico. Entonces el ácido araquidónico es digamos que el precursor de todas las sustancias, no solamente las sustancias inflamatorias, sino las sustancias también que intervienen en la agregación plaquetaria y las que intervienen en los procesos trombóticos y los procesos que desarrollan alergias. Entonces algunos AINES, como por ejemplo, bueno, antes de seguir adelante quiero decir que sobre el ácido araquidónico actúan dos tipos de isoenzimas, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1, ¿verdad?, actúa sobre el ácido araquidónico para producir prostaglandina E1. Las prostaglandinas E1 son sustancias protectoras, no solamente a nivel de la mucosa gástrica, sino también a nivel de los procesos de riñón. Sí, protegen los procesos en los cuales se está involucrada la nefrona como unidad funcional del riñón, y también la protección de la mucosa de los túbulos renales. Además de eso, de actuación protectora de la mucosa gástrica y a nivel renal, también la prostaglandina E1 actúa protegiendo el proceso plaquetario, es decir, actúa para promover la agregación plaquetaria. Entonces tenemos que la prostaglandina E1 es benéfica porque protege en primera instancia la mucosa gástrica, protege al riñón y protege que haya integralidad en los procesos de la agregación plaquetaria, que son útiles cuando hay procesos hemorrágicos para que se active la coagulación sanguínea. Por otro lado, existe otra isoenzima que es la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 2 actúa sobre el sustrato del ácido araquidónico para para producir la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 sí es una sustancia que promueve la producción no solamente de sustancias proinflamatorias, sino también en procesos alérgicos y procesos trombóticos. Entonces, lo ideal es que los antiinflamatorios actuaran inhibiendo la ciclooxigenasa 2 y no inhibieran la ciclooxigenasa 1, porque la ciclooxigenasa 1 es benéfica porque es la que produce las prostaglandinas E1, que son protectoras a nivel gástrico, a nivel renal y a nivel de plaquetas. Pero ¿qué ocurre? La mayoría de los AINES no son selectivos, entonces ellos actúan inhibiendo tanto la ciclooxigenasa 1 como la ciclooxigenasa 2. De esa no selectividad es donde se derivan las grandes efectos indeseables que tienen los AINES, no solamente a nivel gástrico, a nivel renal, sino también a nivel de sangrado. Entonces, algunos AINES como el diclofenaco, el meloxicam, la nimesulida, muestran un grado de selectividad por la ciclooxigenasa 2, que es comparable al que tienen los COX-2 selectivos, pero esa selectividad no es tan pronunciada, de tal manera que el diclofenaco, el meloxicam, la nimesulida, si bien tiene menos efectos indeseables que otros, no están exentos de ellos. Mientras que el Celecoxib y el Rofecoxib tienen una selectividad por ciclooxigenasa 2, por eso ellos tienen menos efectos indeseables a nivel gástrico, a nivel renal, y menos efectos indeseables a nivel de producción de sangrado. Pero tienen otro riesgo, que es el riesgo cardiovascular, que vamos a repasar más tarde cuando estemos revisando este grupo de medicamentos. La mayoría de los agentes antiinflamatorios no esteroides,
son inhibidores competitivos reversibles del lugar activo de las enzimas ciclooxigenasa, tanto la 1 como la 2. Sin embargo, el ácido acetilsalicílico, el ASA, acetila las dos isoenzimas, tanto la ciclooxigenasa 1 como la ciclooxigenasa 2, y las inhibe de manera irreversible. Se distingue de los AINES tradicionales por eso, porque parece ser de que el ácido acetilsalicílico no tiene mayor actividad sobre la ciclooxigenasa 1 ni la ciclooxigenasa 2, pero actúa más sobre otra isoenzima de la cual conocemos muy poco, que es la ciclooxigenasa 3. Entonces vemos, por ejemplo, que el ácido acetilsalicílico, la aspirina, tiene efecto antipirético, tiene efecto analgésico, tiene efecto antiagregante plaquetario, es decir, previene la agregación plaquetaria, pero tiene muy poco efecto a nivel de la inflamación, es decir, casi no reduce los procesos inflamatorios. De ahí que se utilice casi que exclusivamente en fiebre, dolor y como prevención de infarto, porque tiene características antiagregantes plaquetarios. Otro beneficio que tienen algunos antiinflamatorios no esteroides, entre ellos el ácido acetilsalicílico, la aspirina, es que tienen efecto uricosírico, es decir, ayudan a la eliminación de ácido úrico. Por eso se utilizan junto con la sulfasalacina en el tratamiento de la gota, que es una enfermedad en la cual se acumulan cantidades excesivas de ácido úrico en los tejidos y promueve una condición dolorosa e incapacitante para el paciente. En general, los AINES actúan inhibiendo la ciclooxigenasa 1 y por lo tanto inhiben la producción de prostaglandina G1 y en específico su primera enzima, que es la ciclooxigenasa, la prostaglandina sintetasa, que es la enzima que produce la conversión de la ciclooxigenasa de la ciclooxigenasa a las prostaglandinas, ya sea prostaglandina prostaglandina G1 o prostaglandina G2. La ciclooxigenasa 1, de manera inespecífica en la mayor parte de las células, es la fuente dominante, pero no exclusiva, de prostanoides para la citoprotección epitelial gástrica y de la hemostasia, es decir, estos prostanoides son sustancias que protegen no solamente la mucosa gástrica, o sea, hay una citoprotección por los prostanoides, no solamente a nivel del epitelio gástrico, sino también en el epitelio renal, y también promueven la hemostasia, es porque ayudan a la integralidad de las plaquetas para que participen en el proceso de coagulación. La ciclooxigenasa 2 es activada por las citocinas. La fuerza de cizallamiento y los factores que favorecen son los procesos tumorales, son la fuente más importante de formación de prostanoides en la inflamación y procesos como el cáncer. Es decir, la ciclooxigenasa 2 está más comprometida en la activación de procesos inflamatorios, digamos que patológicos, o que pueden afectar la calidad de vida del paciente, mientras que la ciclooxigenasa 1 está más comprometida en procesos citoprotectores a nivel gástrico, a nivel renal y a nivel de la coagulación sanguínea. Por eso repito que lo deseable sería que los antiinflamatorios no esteroides fueran selectivos todos, que inhibieran la ciclooxigenasa 2 y que no inhibieran mayormente la ciclooxigenasa 1, pero eso no pasa en la práctica, ya que la mayoría de los AINES, los antiinflamatorios no esteroides, son inhibidores no selectivos y inhiben tanto la ciclooxigenasa 1 como la ciclooxigenasa 2. Como decía en la diapositiva anterior, estas dos enzimas o estas dos isoenzimas contribuyen a generar prostanoides
autorreguladores, que son homeostáticos, y las dos pueden contribuir a la formación de prostanoides en los síndromes de inflamación humana y el dolor. De luego, estos prostanoides tienen un papel importante en la génesis de los signos y síntomas característicos de los procesos inflamatorios, de los procesos tumorales y de los procesos cancerosos. Por otro lado, el ácido acetilsalicílico, nuestra aspirina y los AINES inhiben las enzimas COS, tanto la COS-1, es decir, la ciclooxigenasa 1, como la ciclooxigenasa 2, y la producción de prostaglandinas. No inhiben la vía de las lipoxigenasas del metabolismo del ácido araquidónico, por tanto no suprimen la formación de leucotrieno, es decir, al no suprimir la formación de leucotrieno, el ácido acetilsalicílico, los AINES, algunos AINES, pues no tienen actividad sobre el proceso alérgico, ya que los leucotrienos, los trombos y los leucotrienos son los agentes que motivan, junto con la histamina, los procesos alérgicos. Es decir, los AINES no tienen efecto preventivo o resolutivo sobre los procesos alérgicos. ¿Cómo actúan los AINES? Es decir, el mecanismo de acción. Los antiinflamatorios no esteroides, es decir, los AINES, actúan en los procesos inflamatorios. Primero, pues tenemos que decir y repasar el concepto de inflamación. Como decíamos, ellos son básicamente inhibidores tanto de la ciclooxigenasa 1, de la ciclooxigenasa 2, que como decía al comienzo, son sustancias que producen mediante un proceso enzimático de compresión de la ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2 en prostaglandina E1 y prostaglandina E2, sobre todo la prostaglandina E2, que son las que están asociadas a la génesis, al origen de todas las sustancias o mediadoras de la inflamación, que vamos a ver más adelante. Toda la inflamación, como decía al comienzo de la presentación, es una serie de fenómenos que se desencadenan por diversos estímulos, agentes infecciosos, isquemia, lesiones térmicas o físicas, traumáticas, ¿verdad? Entonces la inflamación se desarrolla en tres fases. Una fase transitoria aguda, que es que sigue al trauma, que es una vasodilatación local, y hay mayor permeabilidad capilar, y eso determina lo que se llama el rubor. El rubor y el calor, que son signos de la inflamación. La fase subaguda o tardía, que es la infiltración de leucocitos y fagocitos, que determinan la presencia de sustancias proinflamatorias allí, desencadenan una serie de eventos que determinan la presencia de sustancias proinflamatorias allí en el sitio de la lesión. Y por último, la fase 3, que es la fase proliferativa crónica, que ya pasaría a proceso degenerativo, que es lo que ocurre cuando la inflamación y el dolor se hacen crónicos, como por ejemplo las enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, lúpulos, en fin, todas las enfermedades del colágeno de curso crónico, en la cual ya hay una degeneración del tejido, y eso conlleva obviamente a disminuir la calidad de vida del paciente, porque no solamente producen dolor, inflamación, y eso hay limitación de la movilidad de una manera crónica en el paciente que sufre estas condiciones, por ejemplo artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, en fin, una serie de enfermedades crónicas degenerativas en las cuales también se usan los AINES. La ciclooxigenasa, como decía en la diapositiva inicial, son sustancias, tanto la ciclooxigenasa 1
como la ciclooxigenasa 2, son enzimas que promueven la conversión, ¿verdad?, de ácido araquidónico a sustancias inflamatorias, como son las prostaglandinas E2. Es la primera en intervenir la ciclooxigenasa en el proceso inflamatorio, y como decía, tiene dos formas. La ciclooxigenasa 1 se expresa en todas las células, pero la ciclooxigenasa 1 actúa sobre el ácido araquidónico para producir prostaglandinas protectoras, la prostaglandina E1, que son benéficas para el organismo, como decía al comienzo. Mientras que la ciclooxigenasa 2, una enzima que necesita ser inducida, no es fisiológica, sino que necesita ser inducida por una noxa, por un agente que puede ser traumática, infecciosa, agente físico o biológico, que se encarga la conversión a través de la lipoxigenasa, la conversión de los fosfolípidos del tejido en ácido araquidónico, y la ciclooxigenasa 2 convierte el ácido araquidónico en prostaglandina E2. Ya sabemos que, como decíamos, las prostaglandinas E2 son las mediadoras de todos los procesos inflamatorios, de los procesos trombóticos, de los procesos alérgicos. Entonces la ciclooxigenasa 2 necesita ser inducida por una condición, una noxia, y es transitoria y exclusiva de las células. Entonces no hay inducción de la ciclooxigenasa 2, sino se produce un proceso que precipita la inflamación. O sea, necesita ser activada para que ella se manifieste, para que ella se exprese. Simplemente ellas se producen y actúan cuando hay un proceso inflamatorio o algo que induzca un proceso inflamatorio, como un agente físico, una quemadura, un trauma o una infección o un proceso tumoral. Dentro de los mediadores de la respuesta inflamatoria tenemos dos sustancias que son bastante conocidas en el medio de la inflamación, los procesos inflamatorios, y más que todo las inflamaciones crónicas, que es la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral o TNF. Son mediadores de la respuesta biológica a las endotoxinas y estímulos infecciosos. En conjunto con la interleuquina 8 estimulan la infiltración y la activación de neutrófilos y la activación de linfocitos T y B. Todo este conjunto de sustancias proinflamatorias, ¿verdad?, conllevan, si se vuelve crónica, a establecer una fibrosis y una degeneración tisular, que es lo que ocurre en los procesos inflamatorios crónicos. Por otro lado, ¿verdad?, las sustancias proinflamatorias de E2 también producen por esa vía los llamados tromboxanos A2. Son sustancias que tienen efectos vasoconstrictores, sí, son proagregantes plaquetarios, y de esta forma, mediante la tromboxano sintetasa, producen trombos y pueden producir procesos trombóticos que son fatales en algunos procesos que cursan con inflamación crónica. La prostaglandina 12 o la prostaglandina I se forma por la acción de la prostaglina sintetasa y solo actúa en el endotelio vascular, ¿sí? Entonces tiene un efecto vasodilatador y antiagregante plaquetario. Entonces es deseable y actúa inicialmente en los procesos asociados a la inflamación aguda, y más tarde, cuando el proceso se hace crónico, ya lo que va a participar allí son las prostaglandinas que conllevan al origen de
y procesos inflamatorios crónicos. El ácido araquidónico, que es el primer miembro de la cascada, produce leucotrienos que actúan como hipersensibilizantes y vasoconstrictores. Tanto las prostaglandinas como los leucotrienos son importantes mediadores del proceso inflamatorio y son los principales responsables de sus manifestaciones clínicas. Entonces, tenemos que las prostaglandinas, en particular la E2, y los leucotrienos son importantes mediadores del proceso inflamatorio y son los principales responsables de las manifestaciones clínicas de la inflamación. Entonces, los agentes antiinflamatorios, ¿verdad?, buscan ante todo, en primera instancia, inhibir la formación de prostaglandinas e inhibir la formación de leucotrienos, inhibiendo la ciclooxigenasa 2. Pero desafortunadamente también inhiben la ciclooxigenasa 1, que como dije al comienzo tienen responsabilidad en procesos que son protectores a nivel gástrico, a nivel renal y a nivel de las plaquetas. Entonces esta situación que de pronto es un poco compleja y ustedes la perciben como compleja, la podemos resumir que en el proceso inflamatorio los AINES actúan fundamentalmente así. Primero, inhiben la ciclooxigenasa 2 en el sitio de la inflamación. Recuerden que la ciclooxigenasa 2 se produce por una acción traumática, infecciosa o tumoral. Entonces, los AINES actúan inhibiendo la ciclooxigenasa 2 en el sitio de la inflamación, pero también, desafortunadamente, porque no es conveniente, también inhiben la ciclooxigenasa 1, que es citoprotectora, que, como decía, ellas ejercen funciones fisiológicas de regulación en los tejidos gastrointestinales, citoprotectores gástricos, renales, y generando efectos de esta manera generan efectos indeseables, como por ejemplo la gastropatía, la irritación gástrica, el daño renal y los sangrados, ¿verdad?, porque inhiben la agregación plaquetaria. Segundo, los AINES actúan disminuyendo la expresión de las moléculas de adhesión celular. Tercero, las AINES restablecen los ciclos normales de muerte celular programada, o sea, la apoptosis. Y cuarto, los AINES inhiben los procesos asociados a la membrana celular. ¿Para qué? Para que no siga produciendo más ácido araquidónico, que es el precursor de todo el proceso inflamatorio. Bueno, ahí resumimos cuáles son, en resumen, la acción donde se fundamenta la acción antiinflamatoria de los AINES. Entonces, vamos a repasar algo del mecanismo de acción de los AINES. En la génesis del dolor, en el origen, la causa del dolor, actúan sustancias como son la bradicinina, que produce dolor, la serotonina y la prostaglandina, en particular la prostaglandina E2. Entonces, la ciclooxigenasa 2 basal contribuye, recuerden que la ciclooxigenasa 2 actúa sobre el ácido araquidónico para producir la prostaglandina E2. Y la prostaglandina E2 actúan a su vez sobre bradicinina, serotonina y otras sustancias mediadoras de la inflamación para producir dolor. Un efecto importante de la prostaglandina es que reducen el umbral de la estimulación en los nociceptores, es decir, en los receptores del dolor. Entonces, ellos estimulan la sensibilidad al dolor, lo que produce la sensibilización periférica. Ahora, esto no es malo, esto es bueno porque si no fuese así, cuando tenemos una lesión, vemos que tenemos dolor al movilizar el miembro afectado. Entonces, la estimulación de los nociceptores lo que busca es limitar la movilidad
para que el miembro afectado no se mueva y empeore la condición de la inflamación. Entonces, esto es un efecto de defensa, digamos. Entonces, los AINES actúan a nivel del dolor, neutralizando la sensibilización periférica, o sea, para que no nos duela tanto. Segundo, tienen acciones centrales importantes en la médula espinal y el encéfalo. O sea, tiene una acción analgésica central también. Es menos expresada que los opioides, pero también tiene una acción analgésica a nivel central. Pero los AINES no modifican la hiperalgia, o sea, el dolor a nivel periférico. Bueno, a nivel periférico lo modifica, pero no modifica el dolor causado por acción directa de las prostaglandinas. En este tipo de dolor, los AINES no modifican, no actúan. Por otro lado, la fiebre, que es otra de los signos y síntomas sobre el cual actúan los AINES, tiene un mecanismo de acción que vamos a tratar de resumirlo de forma muy sucinta. Cuando ocurre un proceso infeccioso, ¿verdad? O es secuela de una lesión de un tejido, la inflamación, un cáncer u otro cuadro patológico, ¿sí? Lo que ocurre allí es que hay una mayor formación de unas sustancias que son proinflamatorias, como son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Estas sustancias tienen capacidad pirógena, es decir, capacidad de producir fiebre a nivel endógeno, o sea, son pirógenos endógenos. Son producidos por nuestro propio organismo dentro del proceso de la inflamación y son necesarios dentro del proceso de la reconstrucción tisular. Ellos no son malos, pero tienen un mecanismo de producir calor que es necesario para activar todo el proceso de la reconstrucción tisular. Entonces, la fiebre a veces no es mala, pero cuando la fiebre sube mucho, por ejemplo, es necesario bajarla para no sufrir daños neurológicos. Pero la fiebre es un signo que es de alarma para que nos pongamos pilas de que algo está pasando. Un proceso infeccioso, un proceso bacteriano, viral, en fin, o tumoral. La fase inicial de la fiebre es mediada por la liberación de ceramida en la neurona de la región preóptica a nivel del encéfalo, en el hipotálamo anterior. Y la fase tardía es mediada por la activación coordinada de la ciclooxigenasa 2 y la prostaglandina sintetasa 1, ¿verdad? Microsómica. La prostaglandina G sintetasa 1 en el endotelio de los vasos sanguíneos en la región hipotalámica preóptica para formar prostaglandina E2. Recuerden que la prostaglandina E2 tiene funciones proinflamatorias, mientras que la prostaglandina E2 tiene la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica y actúa sobre los receptores de la prostaglandina a nivel de las neuronas encefálicas, dando la capacidad de ser termosensible. Sí, ella regula la información al hipotálamo para que dé la sensación de fiebre. Y los AINES actúan inhibiendo la síntesis de prostaglandina E2. ¿Por qué? Porque inhiben la ciclooxigenasa 2. Entonces vamos a repasar algo sobre farmacocinética. Primero es la absorción. Los AINES selectivos de la ciclooxigenasa 2, como son algunos, como el meloxicam, el celecoxib, el rofecoxib, alcanzan concentraciones, se absorben, ¿verdad?, a nivel intestinal y alcanzan concentraciones máximas cerca de 1 hora, es decir, son muy rápidos en su acción.
Entonces, cuando se toma un medicamento antiinflamatorio no esteroide, si se toma junto con alimento, esto puede ser contraproducente porque inhiben la absorción o de pronto retrasan el proceso de absorción a nivel intestinal, y esto puede disminuir la disponibilidad sistémica de los AINES. Por eso entonces los AINES hay que tomarlos entre comidas y nunca con comidas, porque favorece mejor la absorción con un estómago vacío que un estómago lleno. Entonces la absorción se facilita cuando lo tomamos con estómago vacío. Los antiácidos como la milanta, los hidróxidos de magnesio, los hidróxidos de aluminio retrasan de manera variable la absorción, pero no la reducen, es decir, reducen el tiempo de absorción pero no la evitan. Entonces lo ideal es no tomar AINES concomitantemente con los antiácidos, y debemos separar uno de otro por lo menos 2 horas. El acetaminofén, el paracetamol, es metabolizado en pequeño grado durante la absorción porque se desmetila. Recuerde que la aspirina, el acetaminofén es un derivado del paraminofenol. Entonces, sobre una hidrólisis, entonces durante la absorción es metabolizado, pero no quiere decir que disminuya su actividad farmacológica. El ácido acetil salicílico, comienza dona su radical acetilo y comienza a acetilar las plaquetas al cabo de algunos minutos de llegar a la circulación presistémica, digamos, a nivel portal, a nivel de circulación portal. Entonces, por eso es importante que el ácido salicílico, al acetilar las membranas de la plaqueta, comienza a inhibir la agregación plaquetaria, es decir, a inhibir la agregación plaquetaria. Por eso es que la aspirina, el ácido acetil salicílico, puede producir en pacientes que tienen hemorragia, agravar la hemorragia, porque inhiben los procesos de coagulación. Entonces están contraindicados las aspirinas y algunos AINES en pacientes que tienen sangrado, como pacientes con úlcera gástrica, por ejemplo, sangrante. ¿Cómo se distribuyen los AINES en el organismo? Bueno, va a depender de la concentración y depende tanto de la concentración a nivel plasmático, ¿verdad? Entre mayor es la concentración plasmática de estos medicamentos, mayor son la capacidad de saturar, ¿verdad?, las enzimas transportadoras como la albúmina a nivel de la sangre. La mayor parte de los AINES alcanzan concentraciones suficientes en el sistema nervioso central para tener un efecto analgésico central. Porque, como decía ahorita, ellos atraviesan la barrera hematoencefálica. Es una de las razones por la cual pueden causar un problema a nivel central. Y también atraviesan algunos, ¿no?, la barrera placentaria. Por lo tanto, se debe tener cuidado en pacientes embarazadas. Por otro lado, el transporte, la distribución de los AINES a nivel de la sangre, el transporte directo de AINES de aplicación sistémica, pues se hace a través de las proteínas plasmáticas, básicamente la albúmina. Mientras que el transporte directo de los AINES de aplicación tópica hacia los tejidos y articulaciones inflamadas se alcanzan por la absorción dérmica, y la circulación sistémica la lleva al sitio de acción. La eliminación de los AINES, la transformación hepática y la excreción renal es la principal. Bueno, primero que hay una transformación hepática, hay un metabolismo de primer paso a nivel hepático, y luego la excreción es renal, fundamentalmente. Es la vía por la cual se eliminan la mayor parte de los antiinflamatorios analgésicos no esteroides. Las vías de eliminación a menudo implican
la oxidación y las vías de, no son las vías, sino las vías metabólicas de eliminación implican la oxidación de los AINES y la hidroxilación por parte del hígado. La semivida, o sea, la vida media de los AINES varía dependiendo de la categoría química, la característica química de cada AINE. Por ejemplo, el ibuprofeno, el diclofenaco y el paracetamol tienen una semivida de 1 a 4 horas, por eso es que hay que darlo cada 6 horas. Mientras que el piroxicam tiene una semivida de cerca de 50 horas y se da básicamente una dosis diaria o menos. Pero el piroxicam en particular, porque tiene una semivida bastante larga, es que tiene un efecto de acumulativo, y por eso en pacientes con falla renal y en pacientes ancianos que tienen deprimida la función renal, hay que evitarlos o hay que darlos con dosis disminuida, digamos que la mitad de dosis que se da en un adulto sano. Por lo general, el sentido común nos indica de que no se deben recomendar los antiinflamatorios no esteroides, es decir, los AINES, en caso de nefropatía. Obviamente porque, como se dijo al comienzo, la eliminación mayoritaria es a nivel renal. Entonces, el paciente con falla renal va a tener efecto acumulativo y eso puede ser dañino para el paciente. En pacientes con función hepática comprometida, es decir, el paciente con hepatopatía avanzada debido a sus efectos farmacodinámicos adversos, también se debe evitar la administración de AINES en pacientes que tienen transaminasas hepáticas altas. Bueno, y vamos ahora a tomar el tema de las aplicaciones terapéuticas, es decir, ¿para qué se usan los AINES? ¿Para qué se usan los antiinflamatorios no esteroides? De toda esta situación que hemos definido, recordemos que los AINES básicamente tienen una aplicabilidad farmacológica clínica en el dolor, la inflamación, la fiebre, y a nivel de perinatología se utiliza para cerrar el conducto que no tiene permeabilidad apropiada, es decir, en el sistema circulatorio fetal. Como cardioprotección, debido a su efecto antiagregante plaquetario, la ingesta, por ejemplo, de ácido acetilsalicílico de aspirina prolonga el tiempo de sangría. La acetilación irreversible de la ciclooxigenasa 2 de las plaquetas y la inhibición consiguiente de su función plaquetaria es benéfica en los procesos, en los pacientes que tienen propensión a desarrollar trombos, es decir, inhiben la formación de trombos, que es una condición que puede llevar a infarto. Entonces, en síntesis, la aplicación terapéutica es en los dolores, en la inflamación, en la fiebre, a nivel de perinatología, en el sistema circulatorio fetal, y como cardioprotectores hay un extenso uso de la aspirina de 100 miligramos y de 81 miligramos en la prevención de infartos. En cuanto a los efectos secundarios, por los mecanismos propios de acción inhibidores de la ciclooxigenasa 1, básicamente los AINES tienen una serie de efectos indeseables que lo podemos puntualizar más a nivel del sistema digestivo. Entonces producen dolor abdominal porque hay agresión gástrica, puede producir náuseas, puede producir diarreas, anorexia, que falta de apetito, puede producir eosinofilia, puede producir erosiones, que son úlceras a nivel gástrica o duodenal, y puede producir anemias. Parece ser que tiene algún efecto negativo a nivel de la médula ósea, a nivel de la médula ósea, y ustedes saben que ahí a nivel de la médula ósea es donde se produce la eritropoiesis, es decir, el origen de los glóbulos rojos,
Ellos inhiben un poco la eritropoiesis y por eso puede causar anemia. Hemorragias en el tubo digestivo, puede causar perforaciones, obstrucciones en algunos a nivel del tubo digestivo, a nivel de plaquetas, hay una inhibición de la activación plaquetaria y eso puede llevar a presentación de situaciones clínicas como por ejemplo equimosis, petequias, y obviamente hay un riesgo aumentado o propensión al desarrollo de hemorragias, ¿verdad? A nivel renal, ellos producen retención de sal, de sodio y agua, por lo tanto desarrollan edemas, agravan la disfunción renal en pacientes con nefropatías, en pacientes con cardiopatías y en pacientes con proceso de cirrosis hepática. Obviamente en estos pacientes que están con estas condiciones están contraindicados totalmente los AINES, a no ser que sopesando los beneficios frente a los riesgos prevalezcan los primeros. A nivel renal también tienen una interacción importante con los antihipertensivos, entonces no se deben dar concomitantemente agentes antihipertensivos, ya sean IECAS, ya sean ARA2 o cualquier otra clase de agente antihipertensivo con los diuréticos, con los antihipertensivos, porque reducen la eficacia antihipertensiva de estos medicamentos. Hay una interacción medicamentosa. Tampoco se deben dar con los diuréticos porque también disminuyen la acción de la diuresis cuando los diuréticos tipo tiacídico, como la hidrocaustiacida, la furosemida, se dan con AINES, se disminuye el efecto diurético de los diuréticos. Entonces, menos excreción de uratos, sobre todo con ácido acetilsalicílico. Entonces, pacientes que tienen un problema de ácido úrico, hay unos AINES que se dan, como por ejemplo la sulfasalacina, pero no todos se pueden dar en pacientes con ácido úrico elevado, porque disminuye la excreción. Y por último, puede inducir hiperpotasemia. Obviamente, al reducir la excreción renal, puede inducirse una reabsorción renal de potasio, y eso es riesgoso porque puede inducir la diarritmia o incluso un paro cardíaco. Entonces, esas son básicamente los efectos secundarios más importantes de los AINES a nivel renal, a nivel cardiovascular y a nivel de plaquetas. A nivel cardiovascular hay unos efectos secundarios que vale la pena destacar, que es el cierre del conducto arterioso, no solamente a nivel de las arterias periféricas, sino que esto puede ocurrir a nivel de las arterias coronarias y de hecho puede producir mayor riesgo de infarto de miocardio. Apoplejías es un proceso neurológico que es, digamos que, inmovilidades, el proceso neurológico, hemiplegia si es medio cuerpo, o apoplejía, disturbio de la movilidad en los miembros inferiores o superiores, y trombosis, formación de trombos. A nivel del sistema nervioso central son muy frecuentes cuando tomamos AINES, cefaleas, vértigos, sobre todo en ancianos, mareos, confusión mental e hiperventilación. La hiperventilación son aumento de la frecuencia respiratoria, sobre todo, más que todo cuando tomamos aspirina o derivados de los salicilatos. En mujeres, a nivel de útero,
se puede presentar una prolongación del periodo de gestación o inhibición del trabajo de parto. Así que mujeres que en las últimas fases del parto, en las últimas fases del embarazo están tomando AINES, deben suspenderlo, digamos, precooperativamente por lo menos un mes antes del trabajo de parto o de la misma cesárea, porque no es conveniente tomar AINES cuando se tiene programada una cirugía por los riesgos de mayor desangrado durante la cirugía. En cuanto a las manifestaciones de hipersensibilidad, son muy frecuentes la rinitis vasomotora, por obviamente vasodilatación, el edema angioneurótico, el asma, la urticaria, la robefacción, o sea, el enrojecimiento de la cara, la hipotensión ortostática en algunos pacientes y el choque, o sea, síncope. Interacciones farmacológicas más importantes de los AINES. En pacientes hipertensos, por ejemplo, hay que tener en cuenta que los AINES disminuyen la eficacia de los inhibidores de la ECA, que son agentes antihipertensivos como, por ejemplo, el enalapril, el captopril, ya que bloquean la producción de prostaglandinas vasodilatadoras y natriuréticas. Entonces, no es conveniente dar agentes antihipertensivos y ECA como el enalapril o el captopril junto con los AINES. Debido a la hiperpotasemia de los AINES, pueden producir bradicardia intensa generando síncope, sobre todo en los ancianos, de tal manera que por regla general se debe tener mucho cuidado incluso disminuir la dosis en pacientes ancianos para evitar la hiperpotasemia y reducir el riesgo de bradicardia o incluso de paro cardíaco en pacientes ancianos. En pacientes con hipertensión también, en pacientes con diabetes, en pacientes con cardiopatía isquémica por las mismas razones, porque puede haber procesos, digamos, de obstrucción a nivel de las arterias coronarias y puede empeorar el proceso isquémico. Entonces no se puede dar en estos pacientes hipertensos, diabéticos y con cardiopatía isquémica, se debe manejar con mucho cuidado, incluso reducir la dosis de los AINES. No se debe los AINES, es decir, los antiinflamatorios no esteroides, no se deben asociar a agentes corticosteroides, es decir, a los agentes antiinflamatorios esteroides como por ejemplo desametasona, betametasona, deflazacort. Desafortunadamente es una práctica que vemos en muchos médicos que asocian incluso en una sola ampolla el diclofenaco con la desametasona, ¿verdad? El melosican con desametasona. Eso no debe darse porque existen graves riesgos, ¿verdad?, de complicaciones, sobre todo a nivel de tubo digestivo, donde pueden causar erosiones gástricas, o sea, úlceras gástricas sangrantes, y otro tipo de problemas a nivel renal y a nivel plaquetario. A nivel neurológico también pueden presentarse algún. Entonces no es conveniente, y la mayoría de los médicos sensatos no hacen la asociación de un AINE, es decir, un antiinflamatorio no esteroide, con un corticoide tipo desametasona o betametasona, como algunos médicos desafortunadamente lo hacen. Los AINES se unen en alto grado a las proteínas plasmáticas, sobre todo a las albúminas, y en consecuencia pueden desplazar a otros fármacos de sus puntos de unión. Entonces, por eso es importante lo que le dije, y es tratar de espaciar el uso de los AINES, no darlos junto con otros medicamentos, sino darlos espaciados por lo menos 2 horas, no solamente los medicamentos, sino también de los alimentos. En los pacientes que toman litio,
Recuerden que el litio es un medicamento que se utiliza para... Las sales de litio pues se utilizan para pacientes con depresión, procesos depresivos, pacientes psicóticos. Entonces, recuerden que los AINES reducen la excreción renal de este fármaco y desencadena toxicidad por litio. Entonces, mucho cuidado en pacientes que estén tomando sales de litio junto con agentes antiinflamatorios no esteroides. Indicaciones pediátricas. Las indicaciones de los AINES a nivel pediátrico, como les decía, para los antiinflamatorios no esteroides en los niños, pues es también lo mismo que los adultos: fiebre, dolor leve, dolor postoperatorio, en trastornos inflamatorios como artritis juvenil, enfermedad de Kawasaki, etcétera. La inflamación relacionada con fibrosis quística en muchos pacientes. En la enfermedad de Kawasaki se puede utilizar la dosis alta de ácido acetilsalicílico de 30 a 10 miligramos por kilogramo de peso día durante la fase aguda de la enfermedad de Kawasaki, seguida de tratamiento antiplaquetario en dosis baja en la fase aguda. Entonces recuerde que la enfermedad de Kawasaki es un trastorno coagulatorio, es un trastorno de las plaquetas. Entonces los AINES se pueden utilizar allí, pero tienen que estar en manos expertas para hacer este tipo de tratamiento. Y particularmente en los ancianos, la depuración de creatinina se reduce, la producción de orina puede estar disminuida. En los ancianos hay obviamente un cambio bastante significativo de la actividad renal y el metabolismo hepático. Entonces, la capacidad de la albúmina plasmática para unirse a los fármacos se reduce también en los ancianos, y por lo que las concentraciones plasmáticas pueden aumentar hasta 2 tantos más que en los pacientes menores, adultos jóvenes. Entonces, recordar, por ejemplo, que la concentración plasmática puede aumentar en los ancianos hasta 2 tantos más en la población mayor de 65 años de edad que en aquellos menores de 50 años de edad. Entonces, por esa razón, si es necesario dar los AINES en pacientes ancianos, hay que reducir dosis y hay que hacer un monitoreo tanto de función renal como de función hepática. Bien, vamos a hablar un poco de la clasificación de los AINES. Los salicilatos es el primer grupo de medicamentos porque a ese pertenece la aspirina y fue el primer AINE sintetizado, la aspirina. Entonces los salicilatos comprenden 2 grandes clases, que son los ésteres derivados del ácido salicílico, obtenido de sustituciones en el grupo carboxílico, y los ésteres de salicilato de ácido orgánico, en los cuales se retiene el grupo carboxilo y se hace una sustitución en el grupo hidroxilo. Entonces, a este grupo de salicilatos, obviamente, pertenece el ácido salicílico, el ácido acetilsalicílico, el ácido metasalicilato, los metasalicilatos, el diflucinal, la oxalacina, la sulfasalacina. Como les decía, estos medicamentos antiinflamatorios no esteroides tienen más características analgésicas y antipiréticas que antiinflamatorias. Eso se debe a que tienen muy poca actividad sobre la ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, y tienen más predilección por otro tipo de ciclooxigenasa, que es la ciclooxigenasa 3, que está más asociada a los procesos de producción de alergias o procesos trombóticos. Los salicilatos tienen el mismo mecanismo de acción, la mayoría de los AINES, pero tienen una selectividad más sobre la síntesis o la biosíntesis de prostaglandina. Suprime reacciones antígeno-anticuerpo, es decir, que tiene cierta actividad sobre, como decía al comienzo, sobre las alergias. Desencadena una estabilización no específica de la permeabilidad capilar cuando hay una lesión inmunitaria.
influyen en el metabolismo del tejido conjuntivo y estos efectos pueden intervenir en su acción antiinflamatoria. No por la vía de la prostaglandina, sino que influyen en el metabolismo propio del tejido conjuntivo y estos efectos intervienen en su acción antiinflamatoria. Los salicilatos tipo aspirina afectan la composición, la biosíntesis o el metabolismo de los mucopolisacáridos del tejido conjuntivo en las sustancias fundamental que proporciona obstáculos a la diseminación de la infección y la inflamación. Es decir, en otras palabras, la aspirina y los salicilatos, ¿verdad?, tienen un efecto, tienen un proceso, digamos que es bastante importante en la inhibición, ¿verdad? Afectan la biosíntesis o el metabolismo de los mucopolisacáridos del tejido conjuntivo, el tejido que está afectado por la inflamación, o en la sustancia fundamental que proporciona de esta manera obstáculo a la diseminación de la infección y la inflamación. Es decir, en cierta forma, los salicilatos pueden prevenir el desarrollo, la diseminación de la infección y de la inflamación. No quiere decir que sean propiamente antiinfecciosos, pero tienen una característica para que a nivel de los tejidos no se propague la infección y la inflamación. Pero esto no quiere decir de que tenga efecto antibiótico, si bien tiene un efecto para inhibir la propagación de la infección. Cuando hay un proceso inflamatorio asociado a uno infeccioso, si es de origen bacteriano, obviamente hay que dar el antibiótico específico para ese tipo de infecciones. En cuanto a la absorción, se absorben con rapidez en la parte gástrica, en el estómago, y en toda la porción del intestino delgado. Las concentraciones considerables se detectan en el plasma en menos de 30 minutos, y después de una hora la dosis se alcanza a un valor máximo digamos que después de dar una dosis, la concentración máxima se alcanza cerca de una hora después de haber dado la dosis, y luego disminuye en forma gradual. Tiene una buena velocidad de absorción de este fármaco, digamos, porque en cierta forma son hidrosolubles. En cuanto a la eliminación del ácido de los salicilatos se excreta en la orina como ácido salicílico, como ácido salicilúrico, como glucurónidos fenólicos, como acili y como ácido gentísico. O sea que esos son los metabolitos no activos o activos de los salicilatos. Las aplicaciones del ácido acetil salicílico y otros salicilatos son fiebre, el dolor. Entonces, la dosis analgésica en adultos son 324 a 1000 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas, mientras que la dosis antiinflamatoria para la artritis, la espondiloartritis, el lupus eritematoso sistémico y otras afecciones fluctúa entre 3 y 4 gramos día en dosis fraccionadas, y la dosis cardioprotectora, o sea, las aspirinas que se dan para prevenir el infarto, más o menos 100 miligramos al día. En niños, los salicilatos se debe dar una dosis de 40 a 60 miligramos por kilogramo al día en 6 dosis fraccionadas cada 4 horas. La dosis diaria máxima recomendada de ácido acetil salicílico en adultos y en los niños mayores de 12 años de edad es de 4 gramos. No podemos pasar más de 4 gramos. Bien,
Vamos a pasar a los derivados del paraminofenol, que es el prototipo de ellos, es el paracetamol, que es el mismo acetaminofén. Metabolito activo de la fenacetina es el N-acetil paraminofenol, que se conoce en Estados Unidos como paracetamol, acá lo conocemos como acetaminofén, es el mismo. El mecanismo de acción del paracetamol, parecido al de todos los AINE, tiene efecto analgésico y antipirético, muy parecido al del ácido acetil salicílico. La absorción, distribución y eliminación se alcanzan concentraciones plasmáticas máximas entre 30 y 60 minutos y la vida media es de unas 2 horas aproximadamente. Las aplicaciones del acetaminofeno, paracetamol, ya ustedes saben que son básicamente analgésica, antipirética, tiene muy poco efecto antiinflamatorio. La dosis oral estándar del paracetamol es entre 325 a 600 miligramos cada 4 o 6 horas. En promedio se da 500 miligramos cada 6 horas. Recuerden que la dosis máxima diaria total no debe superar los 4 gramos, es decir, los 4.000 miligramos. 2.000 miligramos día en alcohólicos crónicos. En alcohólicos no se debe dar más de 2.000 miligramos día. En niños, la dosis individual en niños de 11 años, de 2 a 11 años, no se debe administrar más de 5 dosis en 24 horas. Asimismo, se puede utilizar una dosis de 10 miligramos por kilogramo o se debe utilizar una dosis de 10 miligramos por kilo de peso cada 6 horas en niños. Los efectos secundarios, el exantema, que es un brote en la piel, pues puede ser eritematoso o con características urticantes, o sea, puede producir urticaria. Fiebre medicamentosa o lesiones en la mucosa también se puede dar con el acetaminofén. Neutropenia, trombocitopenia, pancitopenia, anemia hemolítica y metahemoglobinemia. La intoxicación por acetaminofén, por paracetamol, cuando hay una ingestión aguda de más de 7.5 gramos de acetaminofén o paracetamol o el empleo repetido de dosis supraterapéutica puede dar por resultado una toxicidad, sobre todo una necrosis hepática que muchas veces es fatal. En cuanto a los efectos indeseables a nivel clínico, podemos ver como asociado al uso de acetaminofén o paracetamol, trastorno gástrico, elevación de las transaminasas plasmáticas, dolor subcostal derecho, o sea, dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia dolorosa, ictericia, coagulopatía, encefalopatía hepática, etc. Generalmente cuando hay una intoxicación aguda por acetaminofén o paracetamol, lo que se debe hacer es suministrar carbón activado, se administra en las primeras 4 horas después de la ingestión, o la N-acetilcisteína, que es el fuilmucil, en una dosis de carga inicial oral de 140 miligramos por kilogramo de peso, seguida de la administración luego de 50 miligramos por kilogramo de peso cada 4 horas hasta completar 17 dosis. También se puede utilizar por vía intravenosa, pero este manejo sí lo dejamos para el ámbito intrahospitalario. Los derivados del ácido acético, ¿verdad? Es la indometacina, es un derivado, la indometacina se descubrió en 1963, ya se utiliza muy poco, precisamente por la cantidad de efectos indeseables que están asociados. Entonces es un derivado del ácido indolacético, se llama indometacina. Y más que todo está indicado en el tratamiento de artritis reumatoide de moderada a severa, en la artrosis, en la artritis gotosa aguda, en la espondilitis anquilosante y en el hombro doloroso agudo. Como todos los AINES, su mecanismo de acción de la indometacina es la inhibición no selectiva de la ciclooxigenasa, ya porque inhibe tanto la ciclooxigenasa 1 como la ciclooxigenasa 2.
tiene una actividad inhibitoria de la ciclooxigenasa mayor que el ácido acetilsalicílico, por lo tanto tiene un efecto antiinflamatorio más marcado y un efecto analgésico también más marcado y antifebril. También inhibe la motilidad de los leucocitos polimorfonucleares. Efectos secundarios. Los efectos secundarios más importantes de la indometacina son efectos gastrointestinales frecuentes, como diarrea, náuseas, vómitos, que muchas veces pueden ser letales cuando se abusa de la dosis o la frecuencia de la dosis diaria. Puede presentarse diarreas, a veces se relaciona con lesiones ulcerosas del intestino, pancreatitis aguda, cefalea frontal, mareos, vértigos, desvanecimiento, confusión mental, convulsiones, lo mismo que depresión grave, psicosis, alucinaciones, incluso puede inducir al suicidio. Otro derivado del ácido indolacético es el sulindac o sulindaco. Es un análogo de la indometacina que se creó con la intención de encontrar una alternativa menos tóxica pero eficaz. Su mecanismo de acción es similar a la indometacina. La dosis es de 150 a 200 miligramos 2 veces al día, es decir, cada 12 horas. Un uso propuesto para el sulindac es la prevención del carcinoma de colon en caso de poliposis adematosa familiar. O sea, parece que hay indicios de que puede reducir la aparición del carcinoma de colon, sobre todo cuando se asocia a poliposis adenomatosa familiar. El etodolac es un AINE que también tiene una selectividad relativa sobre la ciclooxigenasa 2. Por lo tanto, tiene menos efecto indeseable que algunos AINE no selectivos. La frecuencia de la irritación gástrica es menor que con los otros AINEs tradicionales. La dosis es de 200 a 400 miligramos, viene en esa presentación de 200 a 400 miligramos y proporciona una analgesia que puede persistir por 12 horas, entonces por eso se utiliza cada 8 horas. Cada 6 u 8 horas el etodolaco o etodolac. Efectos secundarios: intolerancia digestiva, exantemas, efectos sobre el sistema nervioso central. La tolmetina es otro medicamento del grupo de los indolacéticos que se utiliza más que todo en el tratamiento de la artrosis, la artritis reumatoide y la artritis reumatoide juvenil, es decir, procesos crónicos. La dosis recomendada de 200 a 600 miligramos 3 veces al día. La dosis máxima recomendada máxima al día de 1.8 gramos día, que se administra por lo general en dosis fraccionadas cada 8 horas. Los efectos secundarios, como todos los AINEs, a nivel digestivo, gastrointestinal y a nivel del sistema nervioso central son similares a los observados con la indometacina y el ácido acetilsalicílico, pero son menos frecuentes y menos graves que estos. El ketorolaco es un derivado del ácido acético, que es un derivado del ácido acético que tiene un potencial analgésico bastante potente, pero con propiedades antiinflamatorias muy moderadas, ¿sí? Entonces, por eso la aplicación terapéutica del ketorolaco se limita básicamente a dolor y muy poca inflamación. Por ejemplo, en conjuntivitis alérgica estacional, en la inflamación ocular postoperatoria. La dosis típica del ketorolaco es de 30 a 600 miligramos intramuscular, de 15 a 20 miligramos intravenoso y de 10 a 20 miligramos oral.
La nabumetona es un AINE, es un profármaco realmente derivado del ácido saimetoxinastacético. ¿Sí? Este también derivado de los ácidos acéticos modificados. Por consiguiente, es un inhibidor muy débil de la ciclooxigenasa in vitro, pero un potente inhibidor de la ciclooxigenasa in vivo. Entonces, tiene efectos antiinflamatorios importantes y analgésicos. De ahí su importancia en el tratamiento de la artritis reumatoide, la artrosis, con una frecuencia de efectos secundarios relativamente baja. O sea, la nabumetona, sobre todo, se usa bastante hoy en procesos crónicos a largo plazo, precisamente porque tiene una incidencia de efectos secundarios muy baja en relación con los otros AINES. La dosis suele ser de 1 gramo diario por vía oral. El diclofenaco es tal vez uno de los AINES más conocidos, es un derivado del ácido fenilacético. Quizás el más utilizado, se comercializa como una sal de potasio, es decir, diclofenaco de sodio y diclofenaco de potasio. En el mercado el diclofenaco de sodio se utiliza más en inyecciones y en tabletas, y el diclofenaco potásico viene también en gotas. En el mercado el Voltaren es el diclofenaco de sodio y el Cataflán es el diclofenaco potásico para administración oral. Diclofenaco también viene en presentaciones parenterales, ampollas por 50 miligramos intramuscular. Actividades, el diclofenaco, pues quiero decir, también tiene efectos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. Su potencia es mucho mayor que los otros AINES tradicionales, pero no está exento de los efectos indeseables de los otros AINES. La selectividad de diclofenaco para la ciclooxigenasa 2 es apreciable, pero no está exento de efectos indeseables y también inhibe en grado bajo, pero lo inhibe la ciclooxigenasa 1, de ahí que también tenga efectos indeseables como los otros AINES. Parece reducir las concentraciones intracelulares de ácido araquidónico libre en los leucotrienos y por eso modifica tal vez su liberación o captación. Es decir, de pronto esta es una forma de potencializar su efecto analgésico antiinflamatorio. La absorción es rápida, considerable unión a la proteína y una vida media de 1 a 2 horas. Bueno, en cuanto a lo referente a los derivados del ácido propiónico, tenemos el ibuprofeno, ¿verdad? Se absorbe rápidamente a nivel intestinal, se une con bastante rapidez a las proteínas, a la albúmina, y experimenta un metabolismo hepático de primer paso bastante importante, cerca del 90% es metabolizado a derivados hidroxilados o carbosilados, y la excreción es renal de estos metabolitos. La vida media, 2 horas, se puede utilizar dosis iguales o menores a 800 miligramos 4 veces al día, hasta. O sea, la dosis, las tabletas de ibuprofeno máximo vienen 800 miligramos 4 veces al día en el tratamiento de la artritis reumatoide y de la artrosis. Debido a su gran, digamos, aceptabilidad y baja incidencia de efectos indeseables, el ibuprofeno se ha popularizado mucho en el tratamiento de dolores asociados a procesos crónicos como artritis reumatoide y la artrosis. En la dismenorrea primaria es tal vez donde más se utiliza, sobre todo en las mujeres, para los cólicos premenstruales, recomendándose una dosis diaria de 400 miligramos cada 4 a 6 horas, si es necesario. En Colombia son populares
marca de ibuprofeno como el Motrin, ¿verdad? El Advil, Lumbal, Antidol y otros en el mercado, Advilfen, etc. Naproxeno. Naproxeno también es un derivado del ácido propiónico que tiene presentaciones en el mercado de tabletas de liberación prolongada que permiten dar menos dosis al día, ¿verdad? Las cápsulas blandas de gelatina que contienen 200 miligramos a 700 miligramos de naproxeno como naproxeno sódico, y vienen también en suspensión oral y en presentación tópica, o sea, como cremas o geles. El naproxeno se absorbe completamente en el intestino, es decir, una absorción cercana al 100%, cuando se administra por vía oral. Las concentraciones plasmáticas máximas se presentan en las primeras 2 a 4 horas. Debido a su rápida absorción y a su rapidez en obtener las concentraciones plasmáticas, se utiliza mucho en dolores agudos, como el dolor de muela, por ejemplo. Utilizan mucho los odontólogos para el tratamiento del dolor de muela. El ketoprofeno, otro derivado del ácido propiónico, además de inhibir las ciclooxigenasas, también estabiliza la membrana lisosómicas y antagonizan las acciones de la bradicinina, ¿sí? En cierta forma reducen digamos la equimosis, el rubor en el proceso inflamatorio. El ketoprofeno se conjuga con el ácido glucurónico en el hígado y es secretado por la orina. En cuanto a sus presentaciones, también vienen tabletas y en ampollas ketoprofeno. Ahora, los derivados de los ácidos enólicos, el más importante es el piroxicam. Este grupo es lo llamo del grupo de los oxicanes, oxicam. Los derivados del oxicam son ácidos enólicos que inhiben la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, por eso no son tan selectivos y tienen una importante incidencia de efectos indeseables. En general, los inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa, a excepción del meloxicam, son poco selectivos, inhiben la ciclooxigenasa 1 como la ciclooxigenasa 2, a excepción del meloxicam, que parece tener una selectividad inhibitoria sobre la ciclooxigenasa 1, por eso de este grupo el meloxicam es el que menos efectos indeseables presenta. El piroxicam es el famoso Feldene, ¿verdad? Tiene actividades sobre los neutrófilos, inhibe la activación de los neutrófilos para inhibir la ciclooxigenasa. De ahí que se hayan propuesto otros mecanismos de acción antiinflamatoria, entre ellos la inhibición de la proteoglicanos y la colagenasa en el cartílago. Entonces es importante porque el piroxicam, al tener estos mecanismos de inhibición de los proteoglicanos y la colagenasa, que es una enzima que degrada el colágeno, se puede utilizar con bastante eficacia en el dolor asociado a la artrosis. El piroxicam viene en tabletas de 20 miligramos y viene también en gel o emulgel o en cremas para aplicación tópica. Vamos a pasar ahora a los llamados AINES heterocíclicos selectivos sobre la ciclooxigenasa 2. Los primeros AINES selectivos para la ciclooxigenasa 2 fueron los COXIC, diaril heterocíclico. El primero fue el Celecoxib, es el único de estos compuestos que todavía está aprobado en los Estados Unidos, porque el Cofecoxib y los otros COXIC fueron retirados de los Estados Unidos por la incidencia de efectos
cardiovasculares bastante importantes que tuvieron en ese país. Entonces los únicos, el Celecoxib está aprobado en los Estados Unidos, se utiliza, viene de 100, 200 miligramos, y acá en Colombia tenemos el Celecoxib de 100 y 200, y también teníamos el Rofecoxib. Está demostrado que los AINES selectivos sobre la ciclooxigenasa 2 ofrecen alivio para el dolor dental después de una extracción, ¿verdad? Y que brinda un alivio en la inflamación dependiente de la dosis en la artrosis y la artritis reumatoide. Es decir, estos AINES, si bien es cierto, tienen menos incidencia de efectos indeseables a nivel gástrico, a nivel renal, a nivel plaquetario, no están exentos de efectos indeseables, porque como veremos más adelante, están asociados a otro tipo de efectos indeseables, sobre todo a nivel cardiovascular, como vamos a ver más adelante. El Celecoxib, vamos a hablar del primer Coxib que fue introducido al mercado. El Celecoxib fue autorizado para comercializarlo en los Estados Unidos en 1998. Son productos, digamos, con menos de 30 años en el mercado, son relativamente nuevos. Hay muy poca información sobre la farmacodinamia, la biodisponibilidad del Celecoxib oral, pero las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan entre 2 y 4 horas después de tomar la dosis. En los ancianos de más de 65 años de edad puede haber concentraciones plasmáticas mayores. Por eso hay que estar monitoreando la dosis y reduciendo la dosis en pacientes mayores de 65 años. Bueno, la semivida del Celecoxib es alrededor de 11 horas. El fármaco se suele administrar una vez al día, máximo 2 veces al día, durante el tratamiento crónico. 200 miligramos día es la dosis promedio, o una sola dosis fraccionada, o 200 miligramos día la dosis máxima. Una sola dosis se puede dar de 200 miligramos, viene en tableta de 200, o dosis fraccionada de 100 miligramos, que también vienen tabletas por 100 miligramos. El Parecoxib es el único AINE selectivo de la ciclooxigenasa 2 administrado mediante inyecciones, o sea, viene en ampollas. Y este ha demostrado que es un analgésico muy eficaz durante el periodo perioperatorio, sobre todo antes de la operación, cuando los pacientes no pueden tomar el fármaco por vía oral. Entonces, recuerden que a diferencia de los AINES no selectivos, los AINES selectivos sobre la ciclooxigenasa 2 se pueden dar en el perioperatorio porque no tienen efectos sobre la agregación plaquetaria, es decir, no inducen hemorragias. Bueno, este grupo de medicamentos pertenece son AINES o antiinflamatorios no esteroides derivados de la apazona o la azaprazona, y el más conocido es la nimesulida, que se comercializa en la Unión Europea, pero no en Estados Unidos. Parte de su eficacia se debe a su capacidad para inhibir la migración de los neutrófilos y su desgranulación subsiguiente, y la producción de superóxido, que son procesos asociados a la génesis de inflamación. La dosis típica de la nimesulida son 600 miligramos, dosis diaria. La nimesulida es un compuesto de la sulfonanilida o de la sulforanilida. Muestra selectividad muy específica sobre la ciclooxigenasa 2, muy particularmente parecida al Celecoxib. La inhibición de la activación de los neutrófilos también inhibe la activación de neutrófilos, y por ende, ¿verdad?, su desgranulación y la producción de superóxidos.
La disminución de la producción de citocinas también es un mecanismo importante para reducir la inflamación y el dolor. Se administra por vía oral en dosis de 100 miligramos, viene la tableta por 100 miligramos de nimesulida. Su dosis es cada 12 horas, en razón de su vida media, que es cerca de 11 horas, como antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Su aplicación, como dije, es en la Unión Europea y se limita a un uso no mayor de 15 días a causa de su riesgo potencial de hepatotoxicidad. Entonces recuerden, la nimesulida que se da mucho en niños, mucho cuidado, no se debe dar más de 15 días por los riesgos de hepatotoxicidad, sobre todo en niños y en ancianos. Bueno, esta ha sido la presentación de hoy. Muchas gracias por su atención. Estaremos pendientes de sus comentarios. Si existen dudas, por favor, llámeme. La idea es que este video lo vean, digamos, fraccionado, porque es bastante pesado, y cualquier pregunta que surja sobre el mismo me comunican a mi teléfono, a mi WhatsApp o por cualquier otro medio. Muchas gracias, que pasen buena tarde.